Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Pasos Perdidos, un espacio de encuentro entre la política y lo cotidiano. FM La Patriada. Una frase que no es muy políticamente correcta, pero se caía como un piano estos últimos días. Y yo creo que el gobierno, después de las intervenciones de Bullrich, del propio Guillermo Franco y de otros integrantes del gobierno, lo que estaban pidiendo a gritos es que renunciara. No creo que haya sido por la patria. No se tienen las relaciones que se tienen como la que tuvo Esper, ¿no? Que le causó su renuncia. Teresa, buen día. Damián Verdúa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quería preguntar, había dentro del peronismo, no sé si dudas, pero sí esta cuestión de que los intendentes mantuvieran el ritmo de movilización o de actividad en sus distritos para la elección de octubre, como lo habían hecho para la elección de septiembre. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo está? Bueno, todos los intendentes lo que han defendido en septiembre, primero los municipios y luego las secciones electorales, es la representatividad tanto en los consejos deliberantes como en la legislatura. Ahí sí es cierto, hubo una enorme intensidad de trabajo y esto lo vimos todos. Yo creo que como esta es una elección de características diferentes, porque es una elección nacional, hoy por hoy muchos intendentes están trabajando intensamente también en esta campaña. Uno lo ve con Leo Nardini en Malvinas Argentinas, Mayra Mendoza en Quilmes, Federico Termina en Lomas de Zamora, en la que... Viejo, funciona. Como sentarse a charlar. FM La Patriada. Estamos donde estás. Ahora estamos. Tenemos este viento de primavera que poliniza y a mí me hace mierda la cabeza y la nariz y estamos todos llorando y maldito Sarmiento que la culpa de Sarmiento, claro, que trajo estos árboles. Los paraísos son. Plátanos. Los plátanos. Como en París, ¿no es cierto? Él veía el Boulevard Jean-Michel y dijo... y ya nos empezó a ilustrar. Claro. Bienvenido a esta mesa, querido Atilio Borón. No, yo creo, no lo voy a presentar. Porque si usted no lo conoce, déjese joder. Agárrelo. Si usted lo conoce, porque no lo conoce porque está viviendo en otro país. Y esta mañana, vos sabés que esta mañana tuiteaba de eso, ¿no? Digo, si el quilombo, yo creo que no es cultural. Creo que es un tema, que la batalla es una batalla de sentido. Pero deberíamos estar ya trabajando en políticas para recuperar algunas cosas que Argentina tiene absolutamente perdidas, que no tiene que ver con lo económico. Tiene que ver con la historia, tiene que ver con las artes, tiene que ver con la cultura. Con los valores. Con los valores. Con lo espiritual. Con la ciencia, pero con la ciencia en términos... significar, ¿no? Bueno, pero es que para estos tipos, ¿verdad? Estos libertarios extremos o no sé qué, la idea, todo lo que vos decís, Carlos, y que yo comparto, es un sinsentido, porque para ellos la nación es un sinsentido. Es verdad. La nación para ellos no les significa nada. Es una palabra vacía absolutamente. Ellos piensan en el mercado
y en las cosas macroeconómicas y nada más. La nación, la historia, las epopeyas nacionales, porque digo, este país, uno a veces es injusto con la Argentina y con lo que se hizo acá, ¿no? Pero ha sido un país, a ver, este país produjo gente como San Martín que te cruza la cordillera de los Andes para liberar a Chile. Sí. Y que además llega allá y te funda la Biblioteca Nacional. Y después sigue hasta Perú, digo, proezas extraordinarias, con Güemes en la frontera, digo, pero para ellos no significa nada todo eso, para nosotros mucho. Bueno, sí, para empezar no significa nada porque son el paradigma de lo que ellos mismos propician, porque la verdad, lo vacuos, lo vacíos, lo boludos que son en muchísimos temas, los tipos que están dedicados nada más que a hacer guita. Digo, yo lo leo a este muchacho Galperín, que es el hombre más millonario de la Argentina, está entre los primeros 50 del mundo. Sí. Un idiota como escribe, pero un idiota escribiría mejor que él. Sí. ¿Y qué es? Y es el producto de un papá rico, que lo dejó bien posicionado en la vida y que le permitió hacer una evolución económica. Y un Estado que lo sigue subsidiando. Todavía hoy. ¿Verdad? 52 millones de dólares lo que va del año. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, yo igual creo que la batalla de fondo es entre aquellos que creen en un colectivo y los que creen solamente en el individuo, como, claro, ¿no? Y que todo se reduce a eso, ¿no? Yo creo que ellos no creen en la nación, no creen en la clase, no creen en el colectivo. Lo único que creen es en la riqueza individual, ¿no? Claro. Y del otro lado estamos los que creemos que con la salida es colectiva, ¿no? Que la salida sea en grupo, que la salida es la nación, que la salida es la clase. Que la salida puede ser cualquier tipo de apelación colectiva, ¿no? Pero Latinoamérica, ¿no? Digo, cualquier tipo de apelación colectiva y que unifique valores, historias, principios culturales. Pero de este lado, y no estoy hablando de la dirigencia, no voy a hablar de la dirigencia nacional, popular, progresista, en los próximos 15 días, hasta que no pasemos las elecciones, después del 27, como dice Macri, ¿viste? Después del 27. Pero de este lado tenemos muchos militantes que tampoco creen en lo colectivo, hermano. Ese es el problema. Bueno, pero es que han sido sometidos a un bombardeo sistemático ¿desde cuánto hace? Pensemos, esto no es de ahora, esto no lo produjo Milei y el mileísmo, esto viene ya de arrastre, qué sé yo diría, pensemos en los años del menemismo, ¿verdad? Que se puso de moda todo aquello de Hernando de Soto, el peruano, sí. Con el tema del otro sendero, que en lugar del sendero luminoso, el sendero de la prosperidad absolutamente individual, ¿no es cierto?, de tu propio esfuerzo. Y yo te digo, por ejemplo, yo enseñaba hasta hace poco, que dejé de enseñar porque, bueno, el gobierno dispuso que los mayores de 80 ya no tenemos totalmente el cerebro atrofiado, no tenemos ninguna capacidad de hacer una buena clase. Dejé de hacer clases en la Universidad de Avellaneda, pero yo iba permanentemente a la universidad y hablaba mucho con los chicos de los barrios, de Piñeiro, de Wilde, etcétera. Chicos que venían, eran nietos, no hijos, ya nietos de gente que fue militante peronista, sindicalista, etcétera. Impresionante como había calado la idea de que, bueno, aquello fue válido en la época de mi abuelo, mi viejo agarró algo, pero ahora ya tengo que salir a rebuscármelas por las mías. Y yo digo, pero ¿y por qué no actuando colectivamente, en una estrategia de acción colectiva? No, eso no funciona, porque después hay algunos vivos que se aprovechan, que se enriquecen, ¿viste? Y entonces yo prefiero, te digo textual, prefiero ser mi propio dueño. Digo, pero escuchame, armen un sindicato. No, porque fíjate lo que pasó. Y ahí entonces empiezan a hablar del sindicalismo más tradicional. Dice, fíjate ahí, los dirigentes son todos unos millonarios, la gente está muerta de hambre. Ese discurso ha calado muy profundamente en un sector que antes era totalmente refractario, que decía, claro, la salida es por la acción compartida, colectiva, social, y eso ha caído, ¿verdad?, en desgracia hoy en día. Y tenemos que dar, como dice Hernán, la batalla, Carlos, vos. Si no, estamos listos, para mí es central, digo,
poner el eje en eso, ¿no? Yo digo, la batalla del sentido, Sí. Hernán en buena medida tiene razón, además tiene que ver con lo colectivo. Digo, pero me parece que es de arranque hay que empezar a pensar en que, bueno, te dicen, no, bueno, hay que pensar pagar la deuda, no, pará. Antes de pensar pagar la deuda, hay que empezar a pensar cómo recuperamos el sentido de patria, Claro. ¿no? Los sustantivos colectivos, Sí. ¿no? El sentido de pueblo. Ujú. Cosas que además los especialistas en discurso político de los años 60, 65, 70, le conferían a Perón la capacidad de haber dado carnadura a esos sustantivos colectivos que la gente usaba, digo, sin mensurar, sin poder sentir o visualizar, y que a partir del discurso, ese discurso plebiscitario que tenía Perón, viste, que te preguntaba, que te decía, yo hice esto porque es lo que quiere el pueblo argentino, ¿sí o no? El tipo se miraba y decían, sí, claro. En la plaza había como una representación de ese pueblo, Obvio, ¿no? obvio. Sí, no, es así nomás, ¿no? Y yo creo que además estas dos cosas que están diciendo ustedes, hay que agregarle, por ejemplo, la urgencia que yo siento de que tengamos una propuesta concreta de reconstrucción nacional, ¿verdad? Que me parece que está un poco ausente en un país que está tan agobiado, digamos, por ejemplo, por el tema de la deuda externa, que es una hipoteca imposible de levantar. Absolutamente. Esto nos lleva, digamos, a convertirnos. Yo tengo una pesadilla que tengo estos días, ¿sabe qué? Que nos dolaricen de prepo. Sí, que los gringos vengan y metan 50.000 millones de dólares, ¿verdad? Aspiren, te dicen, bueno, ahora vamos a hacer la paridad, 10.000 pesos por dólar, te estafan, digamos, y se acabó. Y después nos salimos mal de esto. Mirá que yo le pregunté a Correa, le dije, pero presidente, ¿usted por qué no desdolarizó? Porque cuando nos pusimos a hacer las cuentas de lo que significaba la desdolarización, era una catástrofe social, por lo menos los primeros 6 meses, peor de lo que fue la dolarización. No salimos más. Y él me dijo, no pude salir yo de eso. Y yo tengo mucho miedo que estos canallas, que son absolutamente irresponsables, inmorales, ladrones, vinculados a los chorros, corruptos, digo, sí, estamos a los narcotraficantes, a los lavadores de dinero, está clarísimo, ¿no? Ahora se entiende cuando Milei decía que admiraba a Al Capone, claro. Claro, sí. Sí, ese era el modelo. Entre el Estado y la mafia, decía, claro, sí, está clarísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Digo, y yo digo, y lo que hay que hacer, yo vengo diciéndolo hace tiempo, lo que tenemos que hacer nosotros es elevar el tema de la deuda externa argentina a la Corte Internacional de Justicia. Porque no hay otro, esto no se arregla negociando mejores plazos y condiciones. La Corte además tiene jurisdicción sobre esto. Puede emitir una opinión que, si bien no es una opinión vinculante, pero sí establece un canon moral que va a ser muy difícil de violar. Sí. Y me parece que la deuda argentina, tal como la conocemos, por su ilegitimidad de origen, por su ilegalidad, por haber violado las normas del propio Fondo Monetario Internacional, es una deuda que la Corte Internacional inmediatamente diría es no exigible. Punto. Y mientras está en proceso no se paga un mango y reorganizamos la vida económica sobre otras bases, pero no sobre la espada que tenemos en nuestra cabeza, que no es la de Damocles, es la espada, la peor, la que tiene un solo filo y que apunta a nuestra vena yugular. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Yo creo que es algo que en nuestro espacio no está todavía suficientemente claro y que tendríamos que empezar a clarificar. Me parece a mí, no sé. Sí, yo lo he escuchado y coincido. Hay varias personas que piensan en este sentido y que además han puesto Alicia Castro, por ejemplo. Claro. Olmos. Alejandro Olmos. Alejandro hijo, ¿no? El hijo, sí. Aunque el padre fue el iniciador de este pensamiento, y el que investigó y el que planteó la ilegitimidad de la deuda en su inicio, ¿no? No fue escuchado. Una cosa increíble, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, es difícil, ¿no? Porque no veo potencia nacional en el país como para que alguien pueda plantear algo así, ¿no? ¿Te parece que no? No.
No, la verdad que no. Y no lo veo hace muchos años. ¿Qué significa potencia nacional? Perdón, Hernán. Vocación nacional en las mayorías. No solamente en las élites. Digo, hace 2 años que este gobierno viene avasallando a las mayorías y no hay una reacción similar a la que podría haber habido en otros años. Bueno, ese 55% de gente que lo votó. En eso vamos a disentir, No, lo sí. mismo disentimos Sí, siempre. sí. Pues yo creo que eso es, que sin conducción eso es irrealizable, digo, que no hay repentismo ni hay acción natural del pueblo si no hay una conducción política, ¿no? Yo creo. Ahora, hay liderazgos políticos. Digo, Dispersos. Cristina tiene Sí. un liderazgo indudable, más allá de la proscripción, la ilegitimidad de la proscripción. Ahora, Perón distinguía un poco entre el líder y el conductor, ¿no? Sí. Me parece. Y yo creo que acá Pero falta conducción, claro. faltando conducción. Tenemos líderes y prospectos de líderes, pero es decir, ¿tienen capacidad de conducción o no? Y creo que la pregunta de Hernán, la duda más que pregunta, ¿no? Tu pesimismo es fundado. O sea, tenemos dificultad por ese terreno. Yo lo escucho en la calle, lo escucho en las esquinas, en los bares. Yo no veo ánimo, espíritu combativo en las mayorías como vi en el 2000, como vi en otras épocas, digamos. La verdad que bien, lo que siento es entrega, es resignación, es algo que a mí me deja anonadado, ¿no? Qué cosa que ni siquiera siento la queja histérica de otros años. Más bien lo que veo es resignación. Y eso es lo que más me preocupa. Bueno, vos sabés que a mí me están pidiendo gente Sí. del palo, ¿no es cierto?, que me dedique yo a estudiar un tema nuevo, aparentemente nuevo, que es justamente este espíritu de resignación promovido por la expansión de ciertas iglesias evangélicas Ajá. en las zonas más empobrecidas del conurbano. La evangelización, la resiliencia, el estoicismo para las clases medias, sí. Tenés que aguantar, la meritocracia. la meritocracia, tenés que despertarte temprano para trabajar, porque si no sos un fracasado. La culpa no es de nadie más que tuya, porque vos no hiciste el esfuerzo que tenías que hacer. Así es. Tomá pastillas para sobrevivir, porque la depresión no es tuya, no es del mundo, sino que es tuya por tu fracaso personal. No es que alguien te explota, sino que vos no sabes hacer tu trabajo, por eso no ganás lo que ganás. No. Y eso creo que genera una resignación en clases medias, en clases bajas, Sí. donde finalmente algunos van al Paco, otros van al clonazepam, otros van pero estamos todos metidos en una maroma de adicciones a las cuales no podemos salir, ¿no? Es un proceso. Esas adicciones hacen que la rebeldía y la conciencia finalmente no despierte el espíritu de lucha que uno tendría que tener. Vos que sos un observador finito de estas cosas, fino, ¿es un proceso mundial Atilio? En parte sí, claro. En parte sí, ciertamente. Esto se ve, digamos, inclusive en los países europeos, ¿no es cierto? Con otra, claro, hay el tema de las iglesias neopentecostales, no tiene... No. Pero no tenemos que olvidarnos que eso acá, en América Latina, que sí que es muy profundo, no fue producto de las leyes del mercado ni del desarrollo, fue una política de Estado que promovió el gobierno de los Estados Unidos. Sí. Después de la catastrófica gira que hizo Nixon por América Latina. Vos, Carlos, te debes acordar, Sí, claro. Hernán era muy joven en ese Sí, momento. muy chiquito.
en el 67, fue una gira catastrófica. El tipo no puede, porque él estaba preparando su candidatura para las elecciones, para las elecciones de noviembre del 68. Entonces, para competir con Fisher Kennedy. Entonces creo que en la primavera del 67, en los meses de septiembre, octubre, por ahí, hace una gira por América Latina. Va a México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, etcétera. Bueno, en todas partes le fue pésimo. Formas de rebeldía como la que vos recién añorabas, Hernán, salieron a la calle los muchachos, el tipo no podía bajar del auto blindado, huevazo, y si quería dar una conferencia era abrumado, ¿verdad? Bueno, cuando el tipo gana las elecciones, lo llama en el 68, en noviembre del 68 gana, y entonces lo llama a Nelson Rockefeller, que era una familia históricamente ligada con América Latina porque tenían el petróleo de Venezuela en sus manos y ellos hablaban casi todo ello español porque mal que mal iban a recorrer su estancia en el lago de Maracaibo, por ahí, así que conocía. Y Nelson Rockefeller conocía muy bien. Entonces le dice Nixon a Rockefeller: organizame un grupo de estudio del mejor nivel norteamericano para que recurra a estos países de mierda a ver qué pasó, que ha surgido este sentimiento tan profundamente anti-norteamericano, que no había. Antes en América Latina había una cosa media larvada, ¿verdad? Que era una sospecha del hermano mayor. Una sospecha del hermano mayor, y dice, pero esta vez está... Bueno, hacen un estudio, contrata un equipazo de 20, 25 personas, ¿verdad? Historiadores, sociólogos, economistas, antropólogos, de todo. Recorren los tipos, miramos, hacen un informe que desgraciadamente nunca se hizo público, salvo un muy pequeño resumen, en donde lo que dicen, sintetizándolo, ¿no? Mire, presidente, lo que ha pasado es que la Iglesia Católica desertó del capitalismo. Con la teología de la liberación y todo lo demás, la Iglesia Católica ya no juega para acá, juega en contra. Lo que tenemos que hacer es sembrar en América Latina comunidades cristianas, evangélicas, amigables con el capitalismo. Y empezaron a hacer eso. Empezaron por Centroamérica, siguieron por México, después fueron a Brasil, después fueron a Chile. Resultado, hoy hay un solo país centroamericano donde los católicos son mayoría. En Honduras, Nicaragua, Salvador y Guatemala, si mal no recuerdo, tienen todo mayoría neopentecostal. Los católicos son minoría, lograron una proeza, Carlos, Hernán, una proeza histórica. Porque no es una cuestión sin menor. duda, sí, claro. No es una cuestión que es un partido político que tiene su alce. Bueno, lograron eso. Y es muy difícil salirse de eso. En Brasil, escúchame, la gente en Brasil está alambrando, hablando en criollo, porque en las próximas elecciones que se vienen, el papel que van a desempeñar los pentecostales es muy importante. Importantísimo. Muy importante. Bueno, ya desempeñaron en el triunfo de Bolsonaro, ¿no? Sí. Escúchame, hay un par de cifras. A mí a veces me gusta poner algunos números y alguna gente me dice, pero me harías con tantos números. Pero pasa que los números dan una idea muy clara. A ver, en el año 2000 había aproximadamente 900 templos evangélicos en Brasil. Sí. Hoy hay 100.000. Claro. ¿Cuántas unidades básicas había del PT? No, nada, ni hablar. Y esas 100.000 templos que tienen su pastorcito, etcétera, que le dan la boleta a los muchachos que tienen que ir a votar en Manaus, en Mato Grosso, en las provincias y en los estados menos culturalizados, menos educados de Brasil. Combatimos como eso, contra eso, ¿te das cuenta? Sí. Es una fuerza, y por eso en Brasil están muy cautelosos con ese tema, y Lula ha empezado a hacer algunos gestos en relación a los evangélicos. No puede permitir que se les vayan todos para el otro lado. Porque si se les van todos para el otro lado, chao, pierden. Bueno, acá también. De hecho, Milei tiene hecho una alianza con los pentecostales. Claro. No, ese muchacho que cambia los pesos en dólares y... El que transforma pesos en dólares, sí. Una espiritualidad claramente vinculada a lo monetario, a lo financiero, ¿no? A lo económico. Bueno, solamente te va bien en la vida si te va bien económicamente. Solamente te quiere Dios en la vida si te va bien económicamente, ¿no? No hay valores ni hay...
Sí, una acción proceso también muy importante de los medios, ¿no? Sí, claro. Una acción muy importante de los Muy medios, porque el otro día charlábamos con Eduardo de la Serna, que arrancó la charla, digo yo, porque la verdad es que lo veo, la iglesia de alguna manera ha recuperado, digo, una presencia, ¿viste? Ante la ausencia de cierta dirigencia, vos ves que hay tipos como García Cuerva, Claro. además de los curas de Acción por los Pobres, además de los curas villeros, hay como una superestructura de la iglesia, el arzobispo de La Plata, no me acuerdo cómo se llama en este momento, el que lo sucedió a Tucho. Bueno, Sí. gente que tiene una vocación, una voluntad y un discurso que de crítica frente a este capitalismo salvaje y demás. Y me dice, sí, me dice, ¿te parece? Con esa ironía que maneja de la Serna, dice, hoy, que no era una encíclica, pero era como si fuera Una exhortación. Una exhortación Hoy dice, hubo una apostólica. exhortación apostólica del Papa. Dice, ¿viste algún titular? Dice, ¿viste alguna cosa como hubiera habido con una encíclica hace 40 años? No, le digo, la verdad que no vi nada. Bueno, me dice, entonces no. Y es así. Y un yo- tipo, digo, Sí, claro. inaugura una iglesia evangélica y puede convocar al presidente, ¿no? Sí, sí. Claro, lo que pasa es que es una iglesia que está en sintonía con lo que es la propuesta de carácter neoliberal, ¿verdad? Cada cual se salva por su cuenta, el Estado con un rol mínimo, ¿verdad? Nada de organizaciones sindicales, barriales, nada de eso. La atomización, otra vez, en los orígenes del liberalismo, la idea atomística de la sociedad, que después eso las luchas populares lo fueron cambiando. Y ahora se vuelve... Sí, yo a creo que el todo- proyecto de atomización es el proyecto neoliberal. Así es, y ahora se vuelve a todo eso. Entonces, pero bueno, yo... Viste, es la teoría de Dugin, Ajá. el intelectual. Alexander sí, Dugin. que dice que el capitalismo y el liberalismo lograron destruir las grandes religiones, los grandes imperios, los estados-nación, la noción de la clase y la noción de familia, ¿no? La idea de atomización de lo más grande que era Claro. de la religión por encima de los estados-naciones a lo último que es el individuo aislado, ¿no? Aislado, claro. Sin posibilidad y sin capacidad de hacer frente al capitalismo o al neoliberalismo, ¿no? Sí, por eso él habla de la cuarta teoría Sí. política, ¿no? Como una nueva forma de entender la problemática política actual a partir de estas realidades que decía Hernán, que son tremendas. Ahora, que requieren, digo, ahora nosotros tenemos... Requiere una liderazgo. acción, digo, tenemos que tener alguna actitud, porque si no... Bueno, Alexander Dugin dice que no. Perón es un profeta ontológico de de la cuarta forma de hacer Yo no política. he leído, Dubin, me tenés que pasar un Sí, par de después te títulos. Vos te vas a quedar con Sí, nosotros te quedé un charlando. ratito, sí, claro. Vamos a la tanda que nos debemos, porque si no después no le pagan a Brienza. No me pongas esa cara de que me haces como ahí por lo que trabaja. No está muy mal lo que haces. Eso se lo tendrías que haber dicho el viernes en el asado, no acá, cuando tenía el facón en la mano, claro. Con el facón en la mano es otro negocio. Nadie se anima. No, o sea, no se animan, no. Bueno, vamos a la tanda, a un tema y volvemos. FM La Patriada en el 102.1. Estás donde estás. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entra a fmlapatriada.com.ar. Es para mirar y para escuchar. Escuchás todo y mirás lo que quieras mirar. Porque a veces pasa que solo querés escuchar, pero a veces querés mirar. fmlapatriada.com.ar. Mirar y escuchar, o escuchar y mirar. En el municipio de Moreno no nos detenemos, pese a todas las obras que abandonó el gobierno nacional, porque las seguimos realizando con recursos y dinero del municipio, porque sabemos que son obras y servicios que las y los morenenses quieren y necesitan, y porque tenemos la convicción de construir la comunidad que soñamos. Moreno no se detiene. Municipio de Moreno, donde crece la esperanza. La mañana de FM La Patriada.
De 7 a 9 nos levanta Fernando Amato con Pasos Perdidos. A las 9 llegan Luciana Glesser, Pablo Di Pierri y Fabián Guadalmani para hacer triple clic. Y desde las 11 y hasta las 14, Carlos Barragán en Todos en Cuero. Con cambio de horario, pero con el mismo montón de gente. FM La Patriada. Estamos donde estás. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Pasos Perdidos, un espacio de encuentro entre la política y lo cotidiano. FM La Patriada. Una frase que no es muy políticamente correcta, pero se caía como un piano estos últimos días. Y yo creo que el gobierno, después de las intervenciones de Bullrich, del propio Guillermo Franco y de otros integrantes del gobierno, lo que estaban pidiendo a gritos es que renunciara. No creo que haya sido por la patria. No se tienen las relaciones que se tienen como la que tuvo Esper, ¿no? Que le causó su renuncia. Teresa, buen día. Damián Verdúa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te quería preguntar, había dentro del peronismo, no sé si dudas, pero sí esta cuestión de que los intendentes mantuvieran el ritmo de movilización o de actividad en sus distritos para la elección de octubre, como lo habían hecho para la elección de septiembre. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo está? Bueno, todos los intendentes lo que han defendido en septiembre, primero los municipios y luego las secciones electorales, es la representatividad tanto en los consejos deliberantes como en la legislatura. Ahí sí es cierto, hubo una enorme intensidad de trabajo y esto lo vimos todos. Yo creo que como esta es una elección de características diferentes, porque es una elección nacional, hoy por hoy muchos intendentes están trabajando intensamente también en esta campaña. Uno lo ve con Leo Nardini en Malvinas Argentinas, Mayra Mendoza en Quilmes, Federico Termina en Lomas de Zamora. Hasta las 16. Lo viejo funciona y después sigue funcionando. FM La Patriada. Estamos donde estás. Carlos y Hernán, ¿podrán decir el CBU donde colaborar con Galazo? Gracias. Grisel de Valentina Encina. ¿Podés poner la plaquita del CBU? Ahí va. Más grande. Que me cubra la cara, además. Bueno, sí, me dicen que sí. Ahora el alias no sería más fácil. No tiene alias. Pero alguien que se lo invente. Bueno, el alias, vos sabés cómo son estas cosas. 89. Pero alguno de los... Bueno, está mal, está enfermo. Sí, obvio. Vos sabés que ha tenido... No lo culpo a él. Que ha tenido problemas con los hijos. Sí, pero... bueno. En fin. Buenas tardes, buena semana. Saludos a Borón y felicitaciones
por el programa de los sábados y de su equipo. Bueno, muchas gracias. Siempre excelentes entrevistas de voces poco escuchadas. Lo que noto entre quienes nos rodean, de diversas edades, es más enojo y tristeza. No llevan necesariamente a la resignación, pero es probable que ayuden. Susana de Villavoz, para que no se confunda, dice Susana, que ella es la de Villavoz, que no es la misma Susanita de Mafalda, No. es otra. Ni otras que hay. Ni otras Susanas que hay, como la Jiménez, por ejemplo, ¿no? Sí, muchas. Sí, muchas. Buenas tardes, compas. Abrazo grande a Atilio. Abrazo al gran Atilio. Ay, por favor. Bueno, muchas gracias. Firmá, ya que abrazás, firmá, contame quién sos. ¿Pudimos agrandar el CBU? Yo se los voy a leer por las dudas, porque en la radio tampoco se ve, ¿no? Que es todo un problema eso. Pero para ayudar a Norberto Galazo, que está pasando un mal momento, digo, por lo menos hasta que las fuerzas de la tierra, no las del cielo, porque las del cielo lo cagaron, por lo menos hasta que las fuerzas de la tierra lo contengan, hay que donar lo que se pueda, lo que esté a mano. 0140 1079 0140 27 01 11 7010. Esta es una cuenta del Banco Provincia, voy a volver a decirlo. Yo ahora te lo paso, Atilio. Está bien. El CBU, para donar, para ayudarlo a Norberto Félix Galazo, así puso Gargarela, ¿viste? Si le hicieron esto a Félix, dice, vámonos. Terminemos con esto. CBU 0140 10 7901 40 2700 11 7010. Ahí está. Bien, así me gusta. Ah, bueno, está bien. Si alguien quiere donar y no pudo tomar o no puede tomar el número del CBU porque está en la radio, no lo está viendo como lo están viendo los de streaming, que mande mensaje al 11 22 34 9672 y nosotros post restant, o sea, contramensaje, le enviamos el número para colaborar con Norberto Galazo. Bueno, una chanchada lo que le hicieron a Galazo, la verdad. Horrible. Sí, es una porquería. Hablábamos de si esto era un mal mundial. Sí. Hoy está pasando algo que deberíamos celebrar de alguna manera, que es una suerte de alto el fuego en Gaza. Sí. Pero que yo no estoy muy seguro de que sea así, Atilio. ¿Qué sabés? ¿Qué querés comentar de eso? Bueno, es lo que vos decís, Carlos, es un alto al fuego y nada más, desgraciadamente. Y yo me temo mucho que una vez que se haya consumado el intercambio de rehenes, prisioneros, etcétera, todo eso, que en poco tiempo más Netanyahu vuelva a la carga. A ver, Netanyahu necesita una guerra para no ir en cana. Diciéndolo así en fácil. Igual que Trump. Claro, exactamente. Después, seguir hablando de Trump, sí, por ahí vamos a hablar, anunció. Sí. Bueno, entonces, él va a seguir la guerra. Además tiene una larga tradición, desgraciadamente, el Estado de Israel, de incumplir con los compromisos. Una larga tradición. En primer lugar, porque no acepta la existencia del Estado palestino. Entonces, cuando vos no aceptás la existencia del Estado palestino, que fue resuelta en la Asamblea General de la ONU en 1948, digo, ya está, digamos. Claro. Ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué hicieron? Yo creo que lo que hicieron es algo que es insoluble, porque se calcula que para despejar los escombros
que hay en la zona de Gaza, en toda la franja, se necesitan por lo menos 50.000 millones de dólares. Para despejar los escombros. Para despejar los escombros, ¿no? Antes de empezar la reconstrucción, digamos. No, ni Claro. hablar. Sí, sí. Sacar los escombros y además resolver un problema ecológico enorme. ¿A dónde metes esos escombros? Digo, no los podés tirar al mar, tenés el mar al lado, pero Claro. sería una catástrofe ecológica en el Mediterráneo, nada menos que un mar cerrado. Si llegás a tirar eso, digo, se armaría una guerra en el Mediterráneo porque no aceptaría. ¿Qué haces con eso primero? Bueno, pero después tenés que reconstruir todos los sistemas cloacales de energía eléctrica, la red de agua potable, pavimentar, diseñar las calles de nuevo, etcétera. Y después construir la vivienda y que la gente vuelva y esté ahí. Yo creo que estos lo que van a hacer es terminar de destruir todo, expulsar al 1,5 millones que todavía anda dando vuelta por ahí, se los van a encajar a los egipcios o al rey de Jordania o lo que sea, arréglense y nosotros acá arrasamos y ahí vendrá el hijo de Trump, el yerno, que es un especialista en desarrollos inmobiliarios, etcétera, a hacer una cosa sobre la costa del Mediterráneo. Una nueva Babilonia, digamos. Exactamente. De paseo, ¿no? Claro. Para ir de paseo. Porque yo te digo, porque además, supongamos de que tengas un gobierno honesto y no racista en Israel. Bueno. Y bueno, vuelvan pero hagámosla. Hay alguna gente allá en Israel que está, ojo, muy en contra de lo que está pasando, ¿no? Pero suponete que, pero ¿cómo hacen? ¿En cuánto tiempo vos despejás los escombros, reconstruir las redes eléctricas, gas, energía, agua potable, calles, caminos, canillas, plazas? ¿Cuánto tardás? Destruyeron, de los 39 hospitales que había, destruyeron 36. Y los 3 que están todavía en pie están muy dañados. Tenés que hacer unos hospitales. Acabaron con todas las universidades, no quedó una escuela, no quedó un jardín de infantes. O sea, tenés que hacer de un desastre como eso, es un montón de escombros, una ciudad para 2 millones de habitantes. Yo no veo cómo lo pueden hacer. Lamentablemente quisiera poder tirar mejor onda. Supongo algún oyente estará diciendo, pero ¿para qué viene a amargarnos la vida? Pero respondo francamente a tu pregunta. No, es que... Con una enorme preocupación y además la indignación por la indiferencia de Occidente, esos custodios canallas, infames, que bancaron todo el genocidio. Sí, porque, ojo, absolutamente. Hitler hizo el genocidio en contra de eso. Estos hacen el genocidio teniendo todo Occidente a su favor, empezando por Estados Unidos. Sí, es así. Es más que a su favor, ¿no? Financiándolo, proveyéndolo de armas, cobertura diplomática. Digo, Netanyahu puede ir a Estados Unidos, a pesar de tener condena en la Corte Internacional, y dar una conferencia. Y no tiene ningún problema. No lo meten en cana. En cambio, si llegara a ir Putin, va en cana de inmediato. Claro. Que también está sido acusado por algo que es incomparablemente menos grave que lo que hizo Netanyahu. Pero bueno, lo de Netanyahu es de alguna manera el proyecto que Occidente tiene para toda esa región del mundo. Y los palestinos están, te digo, despojados de toda protección internacional. A ver, sabemos los nombres de cada uno de los israelíes que fueron asesinados, ¿verdad? Creo que alguno de ustedes dijo, no sabemos ningún nombre de los otros. Hoy volvieron a matar a un periodista. Hoy volvieron a matar a un periodista, sí. Y además les pidieron que restituyan 2 médicos que tenían secuestrados y nadie sabe dónde está. Se supone que están muertos, ¿no? Así es. Desgraciadamente. Entonces es una situación que yo creo que no le veo salida. Lo digo con dolor, profundo dolor, porque la verdad es un drama humanitario tremendo. Escucha, han bombardeado tiendas de campaña donde estaba esa gente. Han disparado con ametralladores a pobres tipos que estaban haciendo fila para conseguir un botellón de agua. Es así. Digo, la falta de humanidad, digamos, de ese régimen. Te lo pregunté porque yo sé que vos tenés una información que no es privilegiada, sino que es información
mejor información que la que solemos tener todos acá en Occidente, digamos, ¿no? Pero además te pregunto, ¿cómo ve el pueblo de Israel esta matanza? ¿Es verdad que el 70% del pueblo israelí está de acuerdo? No sabes. No sé. Lo que te puedo decir sí es lo que dijo una investigadora. Se me fue el nombre, ahora no estaba preparado para esto, pero en mi blog está. Nurit, creo que es el apellido de ella, una investigadora israelí, una mujer que le mataron a su hija adolescente en un atentado terrorista dentro de Israel, y que eso la sacudió a ella de tal manera que se puso a estudiar qué pasa, cuál es la génesis de este terrorismo, por qué perdí a mi hija, etcétera. Bueno, la conclusión a la cual llega es que esto es resultado de las políticas que el Estado de Israel vino llevando a cabo desde su propia fundación, según ella, 48. Desde el 48, y entonces empezó a estudiar los libros de texto. ¿Con qué aprenden los chicos en Israel la historia de Israel y la historia de los árabes? Que, bueno, y los resultados son espeluznantes. Se les enseña ya desde muy pequeños de que los palestinos no son como nosotros, son seres infrahumanos, y que son todos terroristas, y que cualquiera mayor de 4 años es posible de que ejecute un acto terrorista en contra de nosotros, y por lo tanto hay que eliminarlos. Digo, esto dicho por esta señora, ojo, es una investigadora de altísimo nivel. No la han podido echar de la Universidad de Tel Aviv, sigue estando allá la tipa, pero dice, tenemos que hacernos caros. Y te digo que la gente más lúcida dentro de Israel, como Gideon Levy, por ejemplo, que es un gran intelectual, Levy dice, esta locura nos va a costar muy caro, no ahora, no en 5 años, pero esto hace a la inviabilidad del Estado de Israel ya en el mediano plazo. Nosotros no podemos seguir así. Digo, porque estos tipos van a estar siempre al lado nuestro. Y la cuestión está, perdón, porque por favor, la cuestión expansionista, todo esto que se dice de la bajada a la Patagonia, mira, aquello que estaba casi anunciado. Yo me acuerdo cuando yo era chico adolescente, vos te tenés que acordar, además, los kioscos de la calle Corrientes de Florida vendían un librito muy mal impreso y muy mal hecho que se llamaba Los protocolos de los profetas, de los profetas del Sion, sí. Y había un anuncio de expansionismo y... Mira, yo no sé, yo soy muy cauteloso en eso. Hay algunos indicios raros, ¿verdad? Y la Argentina es pródiga en eso, sí, claro. ¿Cierto? Hemos tenido una historia. Sí. A ver, hay muchos chicos jóvenes que son licenciados del servicio militar israelí que están recorriendo muchos pueblos de la Patagonia. Esto me lo han dicho gente en el Bolsón, en Bariloche, en diversos San lugares. Martín de los Andes. San Martín, Sí. Dicen que es para relajarse por los horrores de la guerra. Otra gente dice que vienen a hacer exploraciones sobre el terreno. No sé cuál hipótesis, pero es un dato que no van a Brasil, no van a Colombia, no van a Chile, vienen a la acá. Patagonia, claro. Argentina tiene las Patagonias prácticamente totalmente descubiertas, tierra de nadie, así que este canalla de Lewis, el británico, puede hacer 2 aeropuertos en la Patagonia, uno sobre la vertiente del Atlántico, otro sobre la cordillera, sin que ninguna autoridad nacional le diga nada. Ojo, y acá hago la mea culpa también de nuestro propio gobierno. Sí, claro. Cuando nosotros decía Luis, ¿qué? Aeropuerto en zona fronteriza. En Chile es imposible, en Brasil es imposible, y acá lo hace sobre el Atlántico, sobre la cordillera. Marche una expropiación y no te metemos en cana porque somos buenos. Digo. En Chile es imposible, en Brasil es imposible, en Uruguay hay 3 islas, es muy gracioso, en Uruguay hay 3 islas, 3 islitas además, frente a Colonia, que no están habitadas por una cuestión geopolítica, porque tienen miedo, claro, de que puedan ser base de operaciones. Es maravilloso. Nosotros tenemos en la Patagonia y en Tierra del Fuego, digo, y en Jujuy. Yo estaba en Jujuy cuando llevaron aquella famosa base que vino la hija de
La hija de Trump fue... Sí, la hija de Trump. Ivanka Trump, que trajo la guita para la revolución para la revolución cubana, boliviana. Claro. Sí, me acuerdo. Yo estaba justo en el hotel donde pararon ellos, además, que es el hotel de Guacalera. Ibas a hablar de Trump, contame. No, Trump dijo hace cosa de un mes, hizo un comentario, dice, estuve acá con el presidente Zelensky, que es un bandido también de marca mayor, porque podría haberse terminado esa guerra, hablando de sufrimientos y horrores, esa guerra antes de un mes podría haber terminado. Sí, claro. Estaban en Estambul, ya estaban prácticamente por firmar un acuerdo, y ahí Biden mandó a Boris Johnson a que vaya de raje, que se tome un avión ya para impedir que se firme, y el tipo prácticamente les arrancó la lapicera de la mano a los ucranianos. Boris Johnson en inglés. Boris Johnson, que era el premier británico. El que pierde el Brexit. El que pierde después, un borracho perdido. Tipo, no, Boris Johnson es hablando en porteño, un kurda, pero de lo peor. Bueno, ese tipo fue y les boicoteó, ¿verdad? Podría haberse acabado esa guerra exactamente un mes después. Bueno, ¿qué dice Trump? Cuando vino Zelensky a visitarlo, lo recibe en la oficina oval, y empiezan a hablar, y después, bueno, cuando termina hace un comentario y dice, claro, se le reprocha a Zelensky que no ha llamado elecciones nacionales. Claro. Pero cuando un país está en guerra, y no hay condiciones para llamar a elecciones nacionales. Y si en el 2028 Estados Unidos está en una guerra, dice, yo como presidente no voy a llamar a elección. Lo dijo con todas las letras, más claro imposible, Hernán. Porque el tipo sabe que no puede presentarse de vuelta, en el 28 ya está. Pero si hay una guerra, y yo te la invento en 5 minutos. ¿Se acuerdan de aquella película? Sí. Wake the Dog, no me acuerdo cómo era en castellano, que inventan una guerra y bueno, se paraliza todo. Entonces, este tipo quiere eternizarse en la presidencia. ¿Nosotros somos pasibles de ser el país en donde está esa guerra? No creo. ¿Venezuela? No creo. Venezuela es mucho más probable. Probable. Y de hecho ya está todo el dispositivo preparado. Y el premio Nobel a esta sinvergüenza de María Corina es una prueba de que cómo se articulan los poderes fácticos de Occidente para crear un clima de opinión que permita decir, bueno, vamos a atacar a Venezuela. Atilio. Sí. Muchos hablan de una guerra civil larvada en Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en eso y cuál es el desarrollo que puede tener? Mirá, porque no parece. No aparece. Primero porque, bueno, la prensa no te lo va a informar. O sea, nosotros sabemos que hay cosas que nunca nos vamos a enterar, salvo metiéndonos así a... Ya no tenemos ni Radio Colonia, tío. No tenemos ni Radio Colonia. Ariel Delgado, ¿cómo se llama? Claro, Ariel Delgado nos contaba lo que pasaba en la Argentina en el momento de los golpes de Estado. Sí. Bueno, hay un clima, por ejemplo, a nivel de encuestas de opinión pública, sobre todo en California, hay un sector que cuando se le pregunta, ¿usted cree que California estaría mejor como estado independiente o si sigue dentro de los Estados Unidos? Ya hay una mayoría que te dice mejor como estado independiente. Y en Texas está pasando algo no tan agudo como en California, pero también se nota un crecimiento de la suerte de separatismo. ¿Te das cuenta? ¿Pueden? No pueden, en realidad no pueden, pero lo que pasa es que también tampoco se puede tapar eso así muy fácilmente. Hay una disconformidad muy grande con la centralización del poder político en manos del Ejecutivo Nacional, que eso es algo que, por ejemplo... Claro, porque ellos tenían un federalismo bastante más activo. El federalismo de ellos era más serio que el nuestro. El nuestro es medio del morondán. El nuestro es federalismo... Vos allá sos gobernador de California y ¿sabés qué? No viene el presidente y haga esto. Fíjate que quería mandar tropas federales él a California, a San Francisco, y se le paró de manos el gobernador y Trump tuvo que dar marcha atrás. Entonces hay una polarización, Hernán, muy grande. Pueden ser los prolegómenos de una guerra civil. Yo creo que es muy poco probable, pero evidentemente cuando uno mira los datos, ¿verdad?, del apoyo que tiene Trump y todo lo demás, se demuestra de que el apoyo va declinando, que la inconformidad es muy grande y lo peor está por venir.
O sea, no es que lo que viene ahora para adelante es mejor, porque el retraso tecnológico de Estados Unidos, sobre todo en las ramas más de punta de la tecnología, va a ser muy difícil que ellos recuperen el ritmo, por ejemplo, con los chinos. Sí, con la distancia que le llevan los chinos. Es verdad. Escucha, Sí. pero hay un indicador. China tiene 45.000 kilómetros, con un territorio igual al de Estados Unidos, ¿no? Son más o menos 9 millones. Bueno, los chinos tienen 45.000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad. Cuando digo alta velocidad, digo promedio de tren 380, 400 kilómetros, excepto el nuevo de Beijing a Shanghai, que va flotando. Sí, va sobre el aire. Ese va a 500 y pico por hora. Te dijiste bien, vuela, porque la verdad que se vuela. Sí. Estados Unidos tiene un solo tramo, que es el de Boston a Washington, que son más o menos unos 900 kilómetros, con un tren que ellos dicen high speed, es un tren que va a 230, 240, y no tiene más nada. Sí, ¿no? Va a la velocidad que va el ave español. El ave español va más rápido. Va más rápido el ave español. Entonces digo, esto te da un indicio. Pero no solamente esto. De Boston a Washington. No sé si Harvard me entiende. Sí, Harvard justamente. Claro. Bueno, entonces, digo, cuando vos o pensás vos lo que es la expansión fenomenal china. Yo estuve mirando algunos datos acerca de las estupideces que están diciendo ahora, nos desvinculamos de China. Escúchame una cosa, China en el año 2000 tenía un intercambio comercial con toda América Latina y el Caribe de 12.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto tiene hoy? ¿Qué número dirían hoy? Digan un número para ser más rápido. Para jugar y para hacer radio. Esto es radio, dinamismo. Sí. ¿Cuánto 200.000 millones. No, menos. 200.000 millones. Menos. 538.000 millones de dólares, cifra de la CEPAL del año 2024, Carlos. No te puedo creer. Pero 538.000 millones de dólares al año 2024, de 12.000 en el 2000. Por eso cuando cuando Carlos te pregunta lo de si ves Argentina posible escenario para una guerrita de Estados Unidos, tiene que ver justamente porque hay algo en el tablero del TEG que supone que América Latina va a ser el continente en disputa entre China y Estados Unidos, y que además Estados Unidos no va a permitir de alguna manera perder su último reserva estratégica, como decía Fidel, claro. La reserva estratégica. Pero que China además se lo está arrancando a pasos agigantados. Ahora, vos fijate el cambio en el lenguaje de la diplomacia china, que los chinos hubieran dicho hace 4 años o 3 años que América Latina no es patio trasero de nadie. Es muy fuerte. Ahora te lo están diciendo no solamente allá en Pekín, te lo dicen acá el embajador. Ahora, China, a ver, Hernán, a tu pregunta, el nuevo cuadro geopolítico mundial ha revalorizado enormemente la posición de Argentina, la importancia estratégica, que no teníamos antes. ¿Por qué no teníamos antes? Bueno, porque el mundo estaba más o menos configurado, no había un sistema multipolar que ya está en funcionamiento, no estaban los BRICS, había, digamos, una clara supremacía de Estados Unidos en el sistema internacional. Hoy en día esa supremacía está muy seriamente debilitada. Entonces, ¿cuál es el temor? El temor es, en este momento, que por algún incidente, ¿verdad?, se cierre el Canal de Panamá. O se declare obsoleto el Canal de Panamá. Claro. ¿Por qué? Porque resulta que los chinitos, ¿verdad?, dicho esto con mucho afecto, con mucho cariño, construyeron un tren rápido en el istmo de Tehuantepec, en México, que parte de un puerto del Caribe y llega en 3 horas con los containers al puerto del Pacífico. Lo cual, cuando te pones a pensar, la operación de carga y descarga de esos containers, ¿verdad?, que puede ser tediosa, pero es mucho más rápida que el tránsito por el Canal de Panamá. Claro. Además, porque el tránsito por el Canal de Panamá hace que vos tengas de repente, no sé si algunos de ustedes fueron alguna vez a Panamá, ustedes vieron, llegando al aeropuerto de Panamá, a mano izquierda, está toda la entrada al canal, la entrada del Pacífico, y ves 25, 30, 40 barcos esperando durante días o semanas para su turno. Sí. En cambio acá tenés el trencito chino, cargas, descargas, te vas al otro lado, y entonces están con una preocupación loca porque realmente esto declare el fin de la importancia del Canal de Panamá. Suponete que hay un atentado
Y entonces no se puede pasar por ahí. Suponete que entonces bloquean a México, amenazan a México y tienen que parar el tren. ¿Por dónde van? Por el sur de la Argentina. Claro. La Argentina parece ahora el paso bioceánico Sí, sí. del Estrecho de Magallanes, ¿verdad? Como la vía única, inexpugnable, por la cual tendría que pasar el 92% de todo el comercio mundial que se hace por mar, tendría que pasar por ahí. Imagínate vos, digamos, lo importante que hay que... Claro. Y además, Ushuaia es la puerta de entrada a la Antártida, que es la otra cosa. Ahí tenemos la base norteamericana. Ahí tenemos la base norteamericana, la que quieren tener. Esperemos que haya una reacción popular que diga que no queremos base, Claro. hablando de reacciones populares. Y lo otro, las Malvinas. Entonces, hoy en día, las Malvinas, ¿por qué? Por las bases de OTAN. Por la base no de por OTAN, las claro. Malvinas ni nada, No, por la OTAN. base de OTAN. Por eso, en ese escenario estamos. Viste vos que le decías, Magallanes no se haga el estrecho. Y yo estaba Estabas deprimido. enojado, ¿eh? Y yo estaba deprimido. Deprimido estaba Antes de esto. Hola, cumpa, soy Julio de Merlo. Ese es el que te dijo, te mandó un abrazo al gran Atilio. Gracias, Julio. Y Candelina de Congreso, que también nos escribe a veces. Súper interesante el programa. Gracias por este invitado y por esta charla. Tres Capos, dice, agrega lo de Tres Capos, la verdad que al lado de Atilio, yo, Sí. que nos ponga en el mismo nivel, te agradecemos mucho, Candelina, pero la verdad que al lado de este señor, esta es la última de mi parte. Vi que ayer tuiteaste y acompañaste a Pérez Esquivel en su carta abierta a Corina Machado. Sí, más que le di difusión. Le diste porque, difusión, sí. Me pareció interesante más allá de que hay algunos pasajes que de repente son polémicos. Sí. Pero, bueno, me parecía que era importante que saliera pronto. Y después vi que la reprodujo página 2 en la La contratapa. reprodujo página, sí, la reprodujo página. Funcionó, sí, digamos que funcionó el... Lo que pasa es que Adolfo tiene una autoridad moral, por ejemplo, en este tema que es indiscutible, ¿te das cuenta? Y yo creo que él le pone los puntos bien a María Corina Machado. Le dijo, pero usted pidió que Estados Unidos invadiera su país. Cierto. ¿Cómo explicás eso? Digo, por eso le di difusión. Y ahora estoy viendo a ver si hago una compilación, porque hay varias notas muy interesantes que han salido de gente que está muy indignada con... En el mundo, te iba a decir, hay una mundo. gran indignación mundial sobre esta... Y claro. Y los dueños del... Claro, ¿qué van a decir ahora? Mirá, vos sabés que esto, Carlos, si tengo minutos explico. Sí, claro. Esto depende del Parlamento noruego. Sí. ¿Ok? El Parlamento noruego en este momento tiene una amplia mayoría de derecha. Noruega es un país que ha entrado en un proceso de fascistización bastante acelerado. Se designan 5 miembros, los cuales uno es un laborista tipo Tony Blair y 4 son gente de derecha. Claro. Obviamente, si vos pensás de que, por ejemplo, la cosa viene de mucho antes, si vos pensás que le negaron el premio, 5 veces postularon a Gandhi para el Premio Nobel de la Paz, 5 veces, y nunca se lo dieron. A Mandela se lo dieron una vez que salió de la cárcel, no se lo dieron mientras estaba en la cárcel. Nunca le dieron el Premio Nobel de la Paz, qué sé yo, un tipo, suponete, Salvador Allende, que fue un tipo que, digamos, vía pacífica al socialismo, respeto a los derechos humanos, a la democracia, al marco electoral. No se lo dieron a las madres de Plaza de Mayo. No se lo dieron a las madres ni a las abuelas. Ni a las abuelas. Porque vos podés decir, bueno, en las madres podía haber alguna cosa así de, ¿cómo te podría decir? De resistencia por la personalidad de Eve, que es mi madre también. Claro. Pero, digo, a las abuelas, que son Bueno, tampoco. Más blanditas que el agua, ¿no? Pero ni siquiera las consideraron. Entonces, estos premios, digamos, además, si uno mira los últimos 10 años, básicamente fueron todos premios dados a gente que son opositores a gobiernos con los cuales Estados Unidos tiene
sus dificultades, sus diferencias, etcétera. Y creo que creo que el caso de María Corina es absolutamente escandaloso. Sí, es escandaloso. ¿Verdad? Porque los otros, a ver, había un disidente chino, ¿verdad?, que dice, bueno, no quiero partido único, etcétera. Pero esta dice, invadan mi país. Invadan mi país. Paz no tiene nada. De paz no tiene nada. De paz no tiene nada. Cuando me decís esto no puedo evitar preguntarte, digo, el mundo va hacia este tipo, te digo, en términos, es como que se ha impuesto una política del escándalo, ¿no? Uh-huh. Es como que la toma de decisiones políticas empieza a ser importante si se torna escandalosa. Así es. ¿Pensás que es un futuro, en un futuro cercano por lo menos, esto va a imperar en la política mundial? Y tiene que ver con la degradación de la política. Claro. Cuando la política se transforma, digamos, en una guerra de relatos y el que tiene los medios de comunicación más controlados impone su relato, evidentemente la política se vacía y todos estos escándalos van a ser lo que van a suscitar la noticia sobre la política, desgraciadamente. Más lo que sean las campañas orquestadas, sobre todo de Estados Unidos, en contra de ciertos objetivos. Por ejemplo, China, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Cuba, etcétera. Claro. Desgraciadamente. O sea, estamos en un momento muy poco feliz de gran crisis de liderazgos, además, porque vos decís, a ver, vos podés comparar a Trump con Roosevelt, por ejemplo. Es incomparable la diferencia. Claro. O al pavote que es ahora premier de Alemania, Merz, compararlo con Angela Merkel, ni digo, hasta Adenauer nada de Conrad, no. De Gaulle con Macron, hazme un favor, digo, hay esa decadencia, ¿no? Decía Serrat, estamos en manos de unos locos sin carnet, ¿no? Con locos sin carnet, exacto. Le están haciendo mucho daño. ¿Para usted? ¿Estamos bien? Estamos bien, sí. Gracias. No, por favor. No, en serio te digo gracias. Un gusto enorme. En serio te digo gracias. Un gusto enorme. Te pedimos perdón por la escalera. Nosotros no la hicimos, pero la sufrimos. Vamos a hacer una tanda, claro, naturalmente, que es la de 45. Y cuarto, y la de 45 no la vamos a ver. Bueno, después. Y una cancioncita corta mientras los despedimos a Tilio. Sí, y les invito a la gente que tenga interés en ver algo de esto que visite mi página. Sí, eso. Pongamos, ¿cómo es el blog? www.atilioborón.com.ar www, dicen los chicos, ¿no? Sí. www.atilioborón.com.ar. Por favor. No se lo pierdan, porque no tiene desperdicio. No sé si se dieron cuenta que no tiene desperdicio. Hay muchas noticias, muchas cosas ahí. Bueno, muchas gracias. Honrado por la invitación. A vos, Atilio, gracias en serio. FM La Patriada está en el 102.1. Estamos donde estás. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Café de los Patriotas. Las mejores pizzas y empanadas al horno de barro. Comidas caseras, shows en vivo, eventos y la calidad de los patriotas. Seguinos en redes como @Café de los Patriotas. Agenda nuestro número de WhatsApp. 11 53 22 67 69. Estamos en Nicasio Oroño 2200, esquina Cuchacucha, La Paternal. Café de los Patriotas. Cooperativa Gráfica. Soluciones gráficas al servicio de la industria. 10 años de trayectoria apostando a la producción nacional. Contactanos info@coopgrafica.com.ar. La sexta edición de la Feria del Libro a Malvinas Argentinas. Más de 60 stands, talleres, expositores y muchas propuestas pensadas para escuelas y público en general. Del 3 al 12 de octubre, con entrada libre y gratuita. Horarios, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados, domingos y feriados de 12 a 21 horas. En las inmediaciones del Palacio Municipal, Avenida Presidente Perón 4276, Ciudad de Malvinas Argentinas.
Para conocer el cronograma completo ingresa a www.malvinasargentinas.gov.ar. Te esperamos para leer, aprender y compartir. Malvinas Argentinas Municipio. 30 años. En nuestra primera gestión pavimentamos más de 800 cuadras. Ahora renovamos el compromiso de continuar con el plan de pavimentación. Seguimos para adelante. Quilmes Gobierno. El viernes, la verdad que están trabajando muchísimo, porque además en esta especulación que se ha escuchado, también hay una cosa que es cierta. A nadie le conviene perder. Después de un triunfo el 7 de septiembre, no es una buena carta de Nacional.